Bienvenidos, querida audiencia, a otro episodio de nuestro podcast de conversaciones en hermandad, siempre bajo la línea maestra de Shinji Liu He. Vamos a explorar en todos estos episodios varios aspectos en torno a la propia práctica del Shinji Liu He, también aspectos en torno a lo que es en sí la práctica marcial, aspectos filosóficos, sociológicos, de medicina, mil materias que están en torno a nuestra práctica. Y hoy en concreto tenemos un tema entre manos en el cual me confieso bastante neófito, que es el Shinji Ba, Shinji Ba, gracias. Un antecesor, parece ser, ¿no?, del ámbito de Shaolin, que tiene ciertas conexiones, características muy similares y próximas que exploraremos en este podcast con nuestra propia práctica de Shinji Chuan Liu He. Para ello, como siempre, estimada audiencia, contamos con la colaboración de José Carlos Serna y Óscar García, y vamos a ir entrando un poco en materia en torno a esta práctica de este estilo, quizás no muy conocido en el territorio español, pero que justamente una de las tareas y objetivos que queremos cumplir con estos podcasts es hacer máxima divulgación y difusión de todos estos estilos. Pues adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? Empezamos con un poco de retrospectiva sobre el estilo. Bien, me parece bien. Bueno, pues como bien has dicho, Joaquín, es un estilo poco conocido en España, pero que tiene una historia temporal que se retrotrae incluso hasta, hablan algunas fuentes, y luego podemos citar a algunos de los autores de textos, incluso hasta la influencia de Bodhidharma en el templo de Shaolin, porque Shiniba está directamente relacionado con el templo de Shaolin. Pero no debemos olvidar que va de la mano y en paralelo al desarrollo, además son desarrollos y apariciones poco justificadas porque los documentos y las fuentes, como pasa en muchas artes marciales de otro sitio, como puede ser en karate, que te dicen los documentos, las bibliotecas se destruyeron, etcétera, etcétera, pues aquí en China pasa exactamente lo mismo. Al hablar de Shinji Chuan, de Shinji Liu He o de Shinji Ba, nos vamos a encontrar pocos documentos, sobre todo desde Bodhidharma siglo VI a.C. hasta el siglo XVII con Yi Ke, que sería una de las fuentes, de las primeras fuentes escritas, documentadas, que hablan de la aparición de Liu He, Shinji Chuan y la relación con el templo de Shaolin, porque estuvo vinculado al templo de Shaolin. Entonces, ahí hay una serie de interacciones entre la historia del pasado. Hay una serie de siglos en las que no hay fuentes documentales, no hay textos escritos, todo es de transmisión oral y todo es a través de leyendas. Las leyendas ya sabemos que tienen una parte ficticia y una parte real. Algo es como cuando Schliemann descubrió la ciudad de Troya. A partir del texto de Homero nadie pensaba que Troya fuera una realidad, pero existía en realidad. Este señor, que no era ni arqueólogo ni nada, era un aficionado, se empeñó en que existía y lo descubrió. En el caso pero porque estaban ahí los restos. En el caso de nuestro tema, las artes marciales, es más difícil encontrar fuentes documentales porque están destruidas, algunas estarán falsificadas, porque en todas las culturas vincularse a un elemento del pasado que haya sido glorioso y para exaltación de una cultura, una civilización o una práctica, como puede ser nuestro arte marcial, el Shinji Liu He o el Shinji Ba, es un elemento de vincularse a algo prestigioso, histórico y que da fama y traslada al futuro lo que estamos haciendo. Entonces, cuando no hay fuentes, normalmente se busca vincularse con un elemento glorioso del pasado. Y eso ha pasado con la referencia a Bodhidharma en el templo de Shaolin, aunque dijo que podía haber introducido algunos elementos de la lucha india dentro del templo, aunque hay fuentes que, por ejemplo, el señor Tang Hou, que tiene un texto que se titula Examen de Shaolin Bután, él piensa que Bodhidharma sí forma parte de los inicios de los estilos de, vamos a decir, Shini, sin el Ba, ni Chuan y sin el Liu He, ¿vale? Pero, sin embargo, otros teóricos han escrito, por ejemplo, Teoría ilustrada del boxeo de los 5 elementos en el año 1928 de Lin Shangqin,
Él dice que no, que Bodhidharma no tiene nada que ver en el tema del inicio de este estilo y tampoco, por ejemplo, el señor Su Zhendong tampoco considera que Bodhidharma, en su obra Breve Introducción a las Artes Marciales Nacionales del año 1930, tampoco considera que Bodhidharma en sus investigaciones tenga nada que ver con la aparición del Shinjiba o Shinji Ryu-Ge, que ya os digo que es que están fusionados, son como hermanos gemelos, que en un momento dado se puedan separar por circunstancias históricas. También se ha hablado, aparte de Bodhidharma, de la aparición del general Yue Fei en el siglo XII como uno de los referentes de inicio de este estilo, junto con otros que pudo supuestamente desarrollar esta personalidad histórica, porque es un personaje histórico de verdad. Sobre todo a partir del manejo de la lanza. Se hace mucha insistencia en el tema de la traslación de determinadas armas, como puede ser la lanza larga, que normalmente iría vinculada a la infantería, una lanza muy larga, o también incluso te habla del arco y la flecha, o sea, la técnica del arco en la influencia de determinadas artes marciales. En este sentido, por ejemplo, tenemos que en la página oficial de Shaolin, shaolinshinjiba.org, el maestro Hu Zhendong, Hu Zhensen, perdón, Hu Zhensen, habla que Shaolin ni en un caso pudo ser Bodhidharma, ni en otro caso pudo ser Yue Fei, esta influencia que llegara a Shaolin. También nos indica que en Shaolin no tiene un estilo propio, sino que son entradas de estilos dentro del propio templo, que el templo las asimila y las desarrolla y las mantiene, ¿vale? Aunque, como bien ha dicho hace un momento en la previa, antes de iniciarnos, José Carlos, también hay otros historiadores que dicen que en el propio siglo XX allí casi no se practicaba nada o no se practicaba nada. En todo caso, nos queda por comentar que en los últimos años se está haciendo una importante labor de investigación, sobre todo de carácter gráfico, como por ejemplo podemos ver en la página del mono coge, ¿cómo se llama? Melocotones, Monkey Steel Pitch, de Will Williams, que es un australiano que se dedica a viajar por China haciendo viajes e investigando distintos estilos. Él practica Tan Lan, no sé cuál de los distintos estilos de Tan Lan, no sé si era Liu Hei Tan Lan o Mei Hua Tai Luan o Chi Shi Tai Lan, no sé, Tan Lan, no sé cuál es, pero él ha estado Shaolin, ha estado investigando sobre Xinji, sobre Xin Yichuan, sobre Liu Hei y hizo una interview a varias personalidades de allí del templo y la concreción es que Shinjiba es un estilo difícil de concretar su origen porque está interrelacionado, como ya he dicho, con otros estilos como Liu Hei o incluso un estilo propio de Shaolin como es creo que se dice Qi Xin Quan, Qi Xin Chuan. No sé si se dice así. Como el boxeo de las 7 estrellas. Sí, 7 estrellas vinculados a un estilo Liu Hei que supuestamente iría desde el general Yue Fei hasta durante 6 siglos, que no se sabe nada, hasta llegar al siglo XVII, que podría haberse ido fusionando esos dos estilos, el 7 estrellas, con parte de lo que sería el Liu Hui y quedaría lo que es el Shinjiba. Bueno, pues esa es una introducción al estilo. Si tienes algo que comentar, José. Muy bien, Óscar. Bueno, yo por lo que he leído y bueno, la verdad es que yo, desde mi experiencia personal, sí que es verdad que cuando estuve en Shaolin empecé a trabajar o a entrenar en lo que es el templo, pero luego ya me fui orientando para el tema de enseñanza más profesional o más pormenorizada o más tradicional. Entonces sí que contacté con un discípulo de Shi Jian, que es el cabeza, en ese momento era cabeza del estilo Shinjiba, y estuve en su escuela durante un año. Por lo que pude entender más o menos es que dentro de Templo Shaolin había como varias sectas o grupos que hacían una práctica individual, y estamos hablando también del siglo más o menos XVI, XVII, y una de ellas era la secta de Wu Gulun. Entrenaban una sala aparte y parece ser que las pinturas que están en el fresco, hay una especie dentro de la sala de la nube, hay una especie de fresco, hay con pinturas de monjes antiguamente, haciendo técnicas de combate. Esas técnicas, la verdad es que son muy parecidas al estilo Shinjiba.
¿Y qué pasa? Que durante las dinastías posteriores, como hubo varias guerras y destrucciones del templo, para intentar evitar que se extinguiera ese conocimiento, varios practicantes o maestros del templo sí que es verdad que se mezclaron con la población civil. ¿Vale? Uno de ellos es Wu Sanlin, que es uno de los sucesores del estilo Wu Wulun. Entonces allí estuvo entrenando a puerta cerrada durante unos años. Y, por ejemplo, este maestro que comentaba, Xi de Yen, que ahora mismo sigue viviendo en las montañas, San Juan Zai, es una montaña que está cerca del templo Shaolin, porque ellos sí que es verdad que a lo mejor, como el templo Shaolin y la mayor parte de los templos en China están museinizados, ¿qué quiere decir? Que permiten su práctica, pero tienen que estar abiertos al público. Entonces, este tipo de gente, pues hay unos monjes que prefieren, pues, para eso han hecho unos votos, prefieren estar pues a su aire con sus prácticas. Entonces él está viviendo en la montaña. Y según su experiencia personal, documentales, ahí explica que cuando volvió al templo en 1980, después de ver las películas que hicieron tan famoso al templo, el Templo Shaolin 1 o de 2, de Jet Li, de Lilian Jie, entonces, ¿qué pasa? Que no, en ese momento ya no había artes marciales dentro de Shaolin. Estamos hablando de los años 80. Luego él empezó a entrenar Wushu y Sanda en otra escuela de estas que están alrededor del templo. Quedó en segundo lugar en un campeonato a nivel provincial y a partir de ahí ya conoció al que sería su maestro, Chan Chi-ke. Chan Chi-ke es una persona muy reconocida, pero ya venía fuera del templo. Quiere decir que cuando Xi de Jian llegó al templo Shaolin, eso lo comenta él mismo. Llegó al templo Shaolin, en ese momento había como 18 o 19 monjes que únicamente se dedicaban a la práctica del budismo, pero que no había artes marciales. Entonces parece ser que en ese periodo sí que antiguamente, durante un siglo o 2 siglos, todos los conocimientos se extrapolaron desde el templo Shaolin, salieron hacia afuera, a las zonas cercanas o pueblos muy pequeñitos en las montañas. Entonces, ahora lo que están haciendo es intentar otra vez esos conocimientos volverlo a la cuna, a Shaolin. Gente de fuera, o por nombres, por familias, por apellidos, y al poco a poco lo van desarrollando. Yo, la verdad es que por eso tuve la suerte primero de practicar sin IVA, aunque no fue mucho tiempo, estuve ahí un año, pero bueno, una práctica continuada de sus 6-7 horas cotidianas, diarias. Y luego también participé en la construcción de este templo en Zhanghuanzhai con los compañeros de la escuela, íbamos a llevar material y tuve contacto, no mucho, pero con Xi de Yen. Y la verdad que luego, a partir de ahí, ya me empecé a interesar por el Liuge y la verdad es que hay muchos puntos en común en la práctica cotidiana. Son dos estilos diferentes, pero la estructura y la forma de moverse y muchos conceptos son comunes. Mientras, por ejemplo, en la práctica ahora mismo en Shaolin, dentro del templo, ves una práctica muy, muy lineal, muy de puño, todo el cuerpo estirado, no sé qué, y tú ves cualquier vídeo de Shiva, de gente que sepa de verdad Shiva, estilo Shiva, ves esa práctica y es muchísimo más circular, como lo que se hace a lo mejor en Shi o en Liuge, y manteniendo la estructura corporal agachada, cerrando mucho. Son estilos, mientras que a lo mejor ves el estilo Shaolin y ya son estilos de distancias medias largas, pero el estilo Shiva es una distancia muy corta de combate. Se utiliza muchísimo el antebrazo, puño y luego codos, ilusaciones, utilizan también dentro de las aplicaciones técnicas de acupuntura, puntos de acupuntura para golpear, proyecciones y hay de todo. Entonces sí que es verdad que ahí hay muchas teorías que no se sabe ciertamente de cómo se influenciaron estos estilos. De todas formas, geográficamente estamos hablando de unas distancias de 200, 300 kilómetros. Porque al final, Chichica, que es lo que, como comentaba Oscar, es el principal autor de ya manuales escritos sobre el Xi Liuge, pues a partir de sí que es verdad que hay conocimientos que se pueden en un momento dado debatir sobre ellos, pero antiguamente era todo tradición oral. José Carlos, ¿estamos hablando de la zona geográfica de Henan? Sí. Sí, Henan es una provincia en China que es antiguamente, por ejemplo, Luoyang, que es una de las ciudades principales de Henan, fue antiguamente capital de 7 dinastías, 7 o 8 dinastías,
y fue de donde surgió todo el concepto de nación china. Más o menos una provincia de extensión, pues será como unas 4 o 5 veces España y con una población de 100 millones de habitantes. Y está la aldea de Chenyakou, está el templo Shaolin, está el templo del Caballo Blanco, está la aldea donde nació Chichika. Entonces es una confluencia donde seguramente había mucha transmisión de estilos, de mucha influencia de un estilo hacia otro. El concepto de UFA, sí es verdad que muchas veces las artes marciales tradicionales chinas intentan siempre unir su estilo con un héroe nacional. ¿Para qué? Pues para darle pues una especie de bondades y para también darle a nivel comercial pues un respaldo comercial, ¿no? De marketing, de decir, bueno, es que nosotros venimos de esta persona, pero no hay ningún tipo de escrito ni nada. Incluso muchos estilos de Xinyi Liuge, de familias muy concretas, por ejemplo, en la zona de Luoyang o en unas aldeas pequeñas de familias muy concretas, no tiene como fundadora UFA, sino a partir de Ma Sueli. Bueno, en ese sentido, si me permites, es que Gigi Ke tiene una obra que se titula Autobiografía de Gigi Ke, autobiografía, un texto escrito, por lo menos eso es lo que yo he encontrado en las fuentes, y él habla de, bueno, primero que estuvo en el templo de Shaolin, porque él era anti-Qin, estuvo en la lucha anti-Qin y huyendo de los Qin se refugió en el templo de Shaolin. Y también habla de que estando en el templo de Shaolin, y esto puede ser una leyenda, un mito, encontró un texto en una de sus salidas del templo, en una especie de cueva o en un paraje natural, donde estaba recogida la teoría militar de Yue Fei. Y que precisamente este documento es donde estaban recogidas las maravillas, que lo definen así, no lo digo yo, lo dice el texto, las maravillas del estilo Xinji. Sí. Y que a partir de ahí él logró recuperar siglos después o poner en orden y en desarrollo nuevamente el estilo Liuge, Xinji. Claro. Sí, sí es verdad, Oscar, que el estilo de Liuge viene de técnicas militares y de la infantería, porque solo la estructura y las posiciones se ve claramente que es un estilo combativo 100%, no tiene nada folclórico. Pero es verdad que en la tradición china hay muchos estilos que se asocian a, de repente ha descubierto un libro. Por eso decía que es una leyenda. El papel en una cueva húmeda, ¿cuánto puede aguantar? Y además que tú que eres practicante desde hace muchos años y Joaquín también, tú sabes que leyendo un libro, si yo que en mi juventud, vamos, consumía mucho cómic de Marvel y nunca me ha convertido ni en Daredevil, nunca ha volado. Ni en Spiderman ni nada. No, lo que te quiero decir que es imposible que por medio de un texto tú desarrolles un estilo y además que consigas una maestría. Porque muchas veces lo que decimos que cuando empezamos a hablar de teoría, la teoría tiene que tener un respaldo práctico que es el 90%, porque es que si no, tú no entiendes lo que están hablando. Cierto. Otra cosa es que él seguramente pues, vendrías de una estructura militar, de una experiencia militar, y seguramente estuvo en el templo Shaolin durante un periodo de tiempo muy largo. 10 años creo que dicen. Sí, hay que tener también en consideración que el número 10 en China se utiliza para todo. Y quiere decir mucho tiempo. Quiere decir, la muralla china son 10.000 li. 10.000 quiere decir infinito. Y el número 10 en la cosmología china quiere decir mucho, mucho tiempo. No se sabe con seguridad. Claro. Pero sí, es verdad que lo que decíamos que estuvo allí seguramente y allí no se sabe la relación. Sí, él introdujo el estilo o ya estaba el estilo y es el que influyó en la creación del Xinyi o se retroalimentó. Pero lo que os comento, que el tipo de entrenamiento con sus diferencias es muy parecido. Por eso, dentro de lo que cabe, yo antes de entrar en el mundo del Xinyi Chuan y el Liuge Chuan, como había estado en Xinyi, iban muchos de los conceptos, aunque corporalmente no los tenía, porque hay diferencias, no los tenía asimilados, pero sí que una especie de como pequeña pausa y el cerebro como que estaba preparado. No era únicamente desde Shaolin, que el entrenamiento es muy, 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 muy diferente. Muy diferente. Una pregunta, Óscar. Tú que has hecho esta ardua faena de arqueología y retrospectiva histórica, sobre la terminología de la propia palabra del estilo, Xinji parece que hermana con la parte de corazón. Bueno, Xin es corazón
y es intención, por lo que si no que nos corrija José Carlos, y va, no sé exactamente si se refiere a agarrar Aquí es donde o a yo mano. iba. En algunas fuentes he leído que incluso se traduce por atacar ¿no? O Sí, encararse. sí, es como corazón e intención, pero direccionarlo de forma un poquito violenta, de forma directa, de una aplicación marcial. Como que ese corazón y esa intención que tienes, tener una aplicabilidad para ello, que esté definido en algo. O sea, no se quede como en algo así teórico, ¿sabes? O metafísico, sino que tenga una dirección de aplicabilidad marcial y concreta, material. Claro, es que no son palabras escogidas al azar, sino parece que induce a posible error, ¿no? Vacua, 8, ¿no? No, 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 estamos en otra línea. claro, muchas veces, por ejemplo, en el chino, cuando tú pones un carácter o va una sílaba, te aparecen 200 caracteres diferentes. Entonces, no es por el sonido, sino por el carácter que utilizan. Entonces, no tiene nada que ver con el pa de 8. Ujú. Y lo que decíamos, que además del nombre en sí, que es una característica, o sea, que te da ya de pensar que hay una evolución, también el tema de las 6 armonías. En las 6 armonías también en Shiva se dan las 6 armonías. Y el sí también se dan las 6 armonías. Y las 6 armonías lo explica muy bien en una de las entrevistas el que está ahora más o menos de cabecilla del estilo Shiva, con una escuela ya dando sus cursos a nivel extranjero, con un trabajo de difusión, Husen Sen. Y él te dice claramente que las 6 armonías es una forma de poner como en contacto toda la parte interna y externa para orientarla en un punto. O sea, no dividirlas como nosotros lo hacemos muchas veces, decir, bueno, 3 armonías externas, ¿para qué? Para la estructura corporal, ¿no? Para que el pie vaya con la mano y se unifique toda la potencia en un punto, para que el codo vaya con la rodilla y esté alineada, para que el hombro vaya con... Sino que te dice, no, esto es importante, porque lo que te quiere decir es mejor no teorizar sobre todo la intención, porque son conceptos muy etéreos. Es que cada uno entiende la intención de una forma diferente. La energía. ¿Qué estamos hablando? ¿De la energía del chi o de la energía que produce un movimiento? ¿O de la energía corporal o de la energía cinética? La fuerza, Ya. igual. ¿Qué te quiere decir? Que tiene que haber tensión. Entonces dice, no vayas por las ramas, o sea, no perdes más tiempo en esto. Lo que te quiere decir que tanto la parte interna mental como la parte externa tiene que estar orientada a la finalidad. Y en sí Liuge también, entonces ese tipo de conceptos se dan igual. O sea que es verdad que Si os muchas... parece, puedo citar, y tú nos lo corroboras en cuanto a la práctica que tú hiciste del estilo, una serie de principios y conceptos técnicos generales que he ido viendo, documentándome del estilo, para centrarnos y desde ahí podemos incluso comentarlos. Entonces, enumero un poco los aspectos fundamentales de la técnica y de los conceptos y principios teóricos de aplicabilidad del estilo y los comentamos si os parece bien. Muy Perfecto, bien. muchas ¿Bien? gracias, Oscar. Sí. Mira, el primero de ellos es el de línea central, el ataque a la línea central, tanto ascendente como descendente. Es un poco como hacemos en CG, no buscamos un ataque a un punto concreto, sino que también, pero que si no damos ahí, nuestro ataque puede seguir atacando otras zonas porque sigue habiendo parte de nuestro cuerpo que puede seguir golpeando, tanto para hacia ascendente como no ascendente, etcétera, etcétera. También el concepto de ataque continuo, es decir, una continuidad en el ataque, que no sea 1, 2, 3, no, sino continuidad, continuidad. Pero eso no quiere decir que sea 1, 2, 3 y que no pueda haber un momento de parada, sino que sigues atacando, siempre atacar, siempre atacar. Otro concepto es Oscar, el del... si quieres vamos a hablar Bueno, explicando uno por uno. vale, bien. Porque si no, como que pierdo la línea De y como acuerdo, vale. muchas cosas... Pues el de la línea central que hemos comentado, Sí, creo que es exactamente igual que hacemos en CG y en Liu He, quiero decir, y el otro que también hemos comentado, el de que nuestro ataque no sea un ataque es proceso y único, sino que nuestra técnica pueda ser plural a la hora de golpear. Si voy a golpear con el codo y no golpeo con el codo, pues puedo golpear con el hombro al desarrollar la técnica. Es decir, nunca terminar en un aspecto concreto esa técnica, sino que pueda dar lugar a otras técnicas. sí. Mira, Joaquín y Oscar, si iba, este estilo si iba, incluso en China muy poca gente lo conoce,
pero más o menos dentro de la comunidad como más profesionalizada, que más experiencia tiene en este tipo de estilos, tiene una concepción y se tiene una idea de que es un estilo muy violento y muy brutal. Y eso que surge del templo. Pero Eso es una cosa que te quería comentar, que siendo muy, budista es muy raro. violento. Incluso Side Jien, en una de las entrevistas, dice que cuando él, si tuviera que utilizar este tipo de estilos, deja su parte humana. Como se convierte en un animal, con un instinto de a por él. O sea, te lo dice una persona que está ordenada como monje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y las técnicas son muy brutales. Son muy, muy brutales. Lo que hace es eso, cuando se ven en unas situaciones de, claro, porque es una persona pues con una moral, tal, pero en el momento que tienen que utilizarlo, vaya. Y luego, por ejemplo, el tema de la utilización de las técnicas, es verdad que se va a la línea central, de forma directa o de forma triangular, como hacemos nosotros, saliendo a un vértice del triángulo para volver a entrar. Puede hacerse de las dos formas. Allí igual, el tipo de pasos es el mismo. ¿Qué es lo que más difiere en el movimiento? Que ellos también siguiendo la parte de, por ejemplo, la parte de lumbar hundida y la parte de la espalda también arqueada, pero a la hora de hacer el movimiento se estiran muchísimo más. Se estiran mucho más. Sí que es verdad que son movimientos circulares, o sea, y tienen la misma sucesión que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cualquier golpe va a producir una carga en el siguiente. Entonces no va a haber ese tipo de pausas. Cualquier golpe, por ejemplo, lo que tú decías, bajas para subir otra vez, no sé qué, pero la extensión del movimiento es mucho más grande que en Xingyi y que en Xingyi Liu He. La extensión del movimiento bajan mucho más y suben mucho más. También te estoy hablando que son, por ejemplo, Xi de Jien, más o menos tenía en su momento, cuando yo estaba allí, unos 9, 10 estudiantes de forma continua durante años viviendo allí, y muchos de ellos los conocía yo, y algunos de ellos, bueno, para subir al templo, eso ya requiere de un físico impresionante. O sea, para subir donde está el templo, que está en un escarpado, muchas veces en los vídeos, si los oyentes tienen una oportunidad, que metan de Chien y entrenamiento y sale una especie de como acantilado. De cornisa, sí, de cornisa, subido a una vallita. Ellos muchas veces él entrena en la parte del techo de la cornisa, que está además en ángulo y que abajo está el precipicio. Y luego, claro, como tienen que ir al pueblo a comprar cosas, no subir, no sé qué. O sea, el entrenamiento, pues sí, y la capacidad física que tienen son impresionantes. Impresionante. Yo he visto a estas maderas que se ponen para entrenar, que son para fortalecimiento, que miden más o menos unos 2 metros. Pues he visto a uno de los chavales de un salto, ¡pum!, arriba, y colocarse en un pie. O sea, tiene unas piernas impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, claro, como nosotros entran con todo el cuerpo. Para este tipo de estilos, lo que tienes que tener es un cuerpo muy preparado y muy fortalecido. La técnica Precisamente, pero si no tienes el cuerpo, no. Sí. precisamente el otro elemento el siguiente punto sería que usan todo el cuerpo al unísono en el desarrollo de su trabajo, que no son manos o patadas solamente, sino que es todo el cuerpo, que es otro principio que también hay en Xingyi y en Liu He. Además, lo que te decía, mira, si ves alguna aplicación marcial de Shiva, ves que igual rompen la distancia rápidamente y luego son golpes continuos, mucho martillo, golpes hacia abajo, desplazamientos, proyecciones, y incluso con gente muy preparada, a lo mejor que de otras artes marciales o de Sanda, como es un encontronazo tan violento, no hay reacción posible. Es que es muy difícil. O tienes un cuerpo como ellos, enraizado y asentado y fortalecido, o es que no tienes por dónde tirar. Es muy difícil. Porque no es entrar y salir, como tú dices, es de una entran, pum, 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 ya está. Y además que utilizan todo, rodillas, bloqueos, piernas al tobillo, codos, puños de martillo, hombro, de todo. De todo. Otro principio que ya has citado tú y pasamos rápido es el de movimientos circulares. Usan muchos movimientos circulares también de brazos. No solamente de brazos, sino también del cuerpo, del Shenfa. Al moverse, no avanzan así en línea recta con el pecho hacia adelante, sino que van moviéndose, haciendo un movimiento ondulatorio y los brazos exactamente igual. Y las salidas en ángulo también. Sí, y además, Oscar, ese tipo de movimientos de paso lo utilizan tanto
claro, para trabajar el desarrollo muscular, para la potencia, para el desarrollo del golpe, pero también lo utilizan como una especie de, cuando se ve entrenamiento igual, como para despiste, como si fuera una capoeira, para que no puedas Estrategia de engaño. claro, para que no puedas focalizar un blanco fijo. Está Sí. moviéndose, pom, 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 y de repente, ¡pum!, salen con todo. Entonces no dan un blanco fijo, ¿sabes? Entonces lo utilizan. Y lo que tú decías, Óscar, que el desarrollo corporal y la cadera y todo eso tiene puntos en común con el Liu He, pero es mucho más desarrollado, o sea, como mucho más amplio. Si nosotros giramos 15 grados para no quedar totalmente dándole la espalda al contrincante, pues ellos a lo mejor pues un 45% de giro y vuelven otra vez. O sea, que es mucho más, tiene mucho más recorrido los movimientos. El siguiente principio sería la teoría de Yin y el Yang, es decir, que esto se puede interpretar desde el punto de vista de suave, fuerte, lento, rápido. Es decir, yo en sus entrenamientos, en los vídeos, he visto que a veces se están moviendo despacito, lento y de repente pegan un shock de velocidad y lo mismo, movimientos cortos y movimientos amplios. Es decir, siempre se produce esa divergencia entre lo grande, lo pequeño, lo alto, lo bajo, lo fuerte, lo relajado, que sería la teoría del yin y yang. En cuanto a las posiciones, que no hemos dicho nada, usan mucho el, no sé si se dice pin bu o tin bu, muy con los pies juntos, y también el equilibrio en una sola pierna también lo utilizan mucho. El gallo dorado está sobre una pierna, sobre una pata, vamos. Sí, de bajar todo el peso, todo el cuerpo y estirar la pierna de abajo. Sí, sí, sí. Que es una patada al tobillo, diría. Pero vamos, que baja totalmente el cuerpo. Por eso tienes que tener un cuerpo, un condicionamiento físico muy, muy fuerte. Luego, como bien has dicho también antes, utilizan la teoría de las 6 armonías y, por tanto, utilizan no solamente la relación entre las partes del cuerpo, sino las internas y, por tanto, el muelle y la traslación a través de las distintas articulaciones de esa energía desde el suelo hasta el elemento que golpee, ya sea la mano, la pierna, el codo, el hombro o lo que sea. Es decir, el paralelismo entre el Shinjiba y los estilos que practicamos, Xinji Liuhe, Xin Yuhei y Xin Yichuan, están ahí, se ven. Están ahí. Que como acabas de decir, uno gire más el cuerpo, gire más el tronco o sean un poco más cortos en la técnica al proyectarla, etcétera, etcétera, pero está claro que tienen que tener algún tipo de vínculo entre ellos. Es difícil demostrar cuándo se producen esos vínculos y cuándo se desarrolla esa interacción, pero yo creo que están ahí. Sí, Joaquín, sí, ¿quieres de...? Sí, no, muy interesante lo que estáis comentando. Estábamos dando paso a esas características. Entiendo que también en lo que se comentaba, ese ataque continuo, que no significa sin pausa, sino que entiendo que hay espacios para el reajuste del movimiento en el avance, ¿no? Y la característica esta de que, a diferencia quizás de Xinji Liuhe, la curvatura se da, pero Xinji Liuhe hunde más y en cambio Xinjiba tiene posiciones más alzadas, ¿no? Entonces, esos matices quizás, ¿no?, son los que Sí, dan o un poco sea, de diferencia. sí, Joaquín, o sea, hunde más y luego estira mucho más. O sea, pero hunde igual que Liu He. Vale, Hunde igual incluso hunde más que Liu He. O sea, llega más abajo, o sea, el recorrido es mucho más grande, hunde más y estira mucho más, mientras que nosotros a lo mejor la horquilla de hundir movimiento más o menos es aquí, pero ellos hacen mucho más hincapié tanto abajo como arriba. Y Óscar, te contesto un poquillo el tema de, sí, por ejemplo, mira, en una de las entrevistas también, y nosotros lo hacíamos, cuando estaba entrenando con ellos, también lo hacíamos, de Xi de Jan, es que al principio es bueno y eso también comparte muchos conceptos con los estilos internos, como Tai Chi, de entrenar muy lentamente, pero sin una relajación de muertos, sino muy lentamente. ¿Para qué? Para desarrollar la técnica, la musculatura, la musculatura, tendones y la parte del chi. Pero a diferencia de otros estilos a lo mejor internos que nunca se sabe cuánto tiempo o qué duración tiene ese tipo de entrenamiento, entonces van pasando los años y se sigue entrenando lentamente, ellos lo combinan. Nosotros también. Yo cuando estaba con mi maestro en Xi'an también lo combinábamos así.
de primero lento y luego las últimas veces rápido, para que vayas desarrollando los dos aspectos, tanto la parte, si queremos decir, de interna, del chi, la parte muscular y todo esto, pero luego también la velocidad y el salir hacia adelante. Entonces, ese tipo de entrenamientos están muy bien especificados y se hace desde el principio. José Carlos, Sí. ¿esta parte que estás explicando ahora tiene algún nombre concreto, esta dinámica de trabajo, o simplemente es la dinámica a nivel conceptual? Yo creo que es a nivel conceptual. Vale. Por ejemplo, ayer hicimos la clase online, estábamos cansados con gripe. No puedes, en un momento dado que tu cuerpo no está preparado, no puedes meterle mucha más exigencia, porque vas a salir mucho más exhausto. Entonces, ¿qué haces? Pues la misma práctica, pero bajándole mucha más velocidad y haciendo mucho más hincapié en la parte técnica. Sigues entrenando, no lo dejas, has entrenado igual, te has cansado, pero mantienes tu energía. Entonces, lo bueno es eso, que no son prácticas que no tienes que dejar de entrenar, por ejemplo, durante una semana que esté griposo, no sé qué, sino mientras puedas, puedes seguir alternando este tipo de prácticas. Pero es bueno irlas alternando. Y a lo mejor son ese tipo de conceptos, otras artes marciales no lo entienden, como primero entrenamos durante mucho tiempo lento, porque el rápido ya el cuerpo va a salir rápido cuando quiera, y no es así. Sale lo que tienes entrenado. Si no, tú no entrenas a velocidad, no va a salir nunca. Hay por ahí otro principio que, no sé, José, lo comentábamos el otro día y me decía, ten cuidado con lo que encuentras por ahí al informarte o al indagar, porque a cosas hay un montón. Es un principio que llaman San-Kon, que se define como los 3 silencios: el silencio de los ojos, el silencio del corazón y el silencio del cuerpo, en el sentido de la actitud del combatiente que tiene que tener, que no te dé nunca miedo lo que ves, es decir, que tus ojos, y directamente influye en tu mente, no se vean influida tu mente a través de tus ojos por lo que tienes delante. Imagínate un luchador que mide 2 metros y tú estás delante, por ejemplo, o que estás viendo que está cortando cabezas. Que no te influya ese estilo de influencia externa. El segundo sería el del corazón, el con del corazón, en el sentido de que tengas la energía impulsiva, el speed de ir hacia adelante, la fuerza de luchar. Y el tercero sería el sancón del cuerpo, en el sentido de estar relajado, que lo externo no te influya y no te tense, sino que en virtud de los otros elementos sepas estar relajado, porque es cuando mejor partido vas a sacar a tus capacidades y a tus habilidades. Esa teoría la encontré buscando en internet. No sé si realmente será genérico para estilos de Shaolin o también aplicable a Xingyi Liu He. Y había una cosa muy extraña también, que habla del Qi Shi Shao, que son las 3 puntas. Habla del pelo, que se manifiestan en el pelo, en las uñas, y el otro es en la lengua. Porque el pelo es la manifestación de la sangre, la enervación. Cuando tú te enervas, se nota en el pelo. Las uñas es la terminación de los huesos. Y hablan también de la actitud corporal que tienes que tener a la hora del combate. Y el otro que había dicho, y la lengua es la terminación de los músculos. Y tendría que ver con lo que hablábamos antes, de la relajación muscular. Son teorías muy abstractas, pero que en la indagación sobre el estilo me he encontrado por ahí. ¿Cómo sería esto o cuál es la traslación realmente a la práctica? No lo sé. No tengo ni idea. Mira, el otro día también vi pues eso, el típico artículo en Facebook de un practicante de Xi Chuan, y dice las características mentales o de personalidad que debería tener un practicante de Xi Chuan. Yo creo que cuando uno entra a hacer un estilo marcial, independientemente del que sea, entra como entra. Lo que pasa es que la práctica cotidiana también está, lo que estoy comentando tiene referencia, o sea, está relacionado con el tema de Sankon el que acabas de explicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras normal, como cualquier persona. Mi chaval que está haciendo Jiu-Jitsu, cuando llegó a España, solo lleva 2 años aquí, y era una fiera. Lleva 2 años en Jiu-Jitsu y no tiene nada que ver el carácter que tenía con el que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que es la práctica lo que te lleva a eso. No es una preparación. Claro.
Da igual que sea jiu-jitsu, boxeo, Xingyi o Xingyiba. La práctica cotidiana y el tipo de ejercicio te va llevando también, el cuerpo está relacionado con la mente y te va llevando como una reestructuración mental, de conciencia, de personalidad, por el tipo de movimiento y también te influirá a lo mejor los valores y todo eso, pero sobre todo es algo de introspección, de una práctica continua, cómo esa práctica continua va influenciando en tu relación, en tu parte mental. También tener autoestima. Cuando te ves que vas mejorando en tu estilo, pues claro, no es lo mismo una persona muy cohibida que vas desarrollando una autoestima. Y luego también la parte de lo que decimos, de consciencia y la parte mental. Ese tipo de estructura. Entonces, se refiere a eso. Lo que pasa es que eso, tú no te puedes preparar mentalmente. Es lo que decimos del cuerpo teórico. El cuerpo teórico tiene que estar respaldado primero por una práctica de mucho tiempo. Entonces, cuando tú llevas practicando muchos años, independientemente del estilo que sea, todo ese tipo de conceptos ya los tienes interiorizados. Entonces, esa parte teórica respalda lo que tú ya sabes. ¿Qué Claro, pasa? efectivamente. Si tú de primeras te pones con la parte teórica y dices, pues tengo que pensar no sé qué, entonces tu cabeza consigue los resultados opuestos. En lugar de estar relajado con una práctica cotidiana, ¿qué pasa? Que empiezas no, es que tengo que pensar tal. Y al final te haces ahí un cacao impresionante, ¿sabes? Yo creo que es como dices tú, que no es algo que a partir de la teoría busques desarrollar, sino que es a través de la práctica llegas a compilar una teoría. Es decir, tú lo has sentido, has evolucionado y lo recoges luego por escrito. Y eso Y puede influir a otros, claro, pero siempre primero la práctica. le pones una terminología, le pones un nombre. Oye, pues estás haciendo pues Sankon, pues genial, Sankon. Respecto a lo segundo, lo del pelo, la lengua y las uñas, en si iba al estar dentro del estilo Shaolin, entonces ellos tienen una especie una especie de triada más importante, que es Chan, el budismo Chan. Wu, Wushu, el estilo marcial, que ahí es donde entra más Yi. Y la parte de medicina tradicional china. Y ellos, por ejemplo, el estilo Shiva lo lleva toda la par. Mientras que a lo mejor dentro de lo que es el templo o las escuelas marciales Shaolin no tienen, a lo mejor el budismo sí, depende, pero ya más o menos, y la parte medicinal, unos retoquitos, pero nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la medicina tradicional china, la parte más importante es eh, donde el médico intenta ver la salud del paciente, es por medio de la lengua, porque se desarrolla mucho la parte también interior de intestinos y todo eso, si tienes un tipo de lengua agrietada, o tienes una lengua blanca, o tienes una lengua gruesa, o muy rojiza, depende del color, un montón de cosas. Las uñas también, si tienes las uñas agrietadas, si tienes puntos blancos, si tienes no sé qué, o si tienes una uña débil, ¿vale? Palma de las manos y pulso. Son las principales partes donde se suele mirar. Maestro Los Sideyan, ojos, los ojos también, Y las heces. claro. Es un trabajo un poco desagradable, pero también tiene que mirar muy bien. Las heces también se ve. Y Maestro Sideyan decía que dentro del estilo de Siñiba, dentro de la parte medicinal, lo que más miran ellos es, primero, desbloqueo de energía. Dicen que la enfermedad muchas veces se causa por una obstrucción del chi. Segundo, alimentación. Cada tipo de alimentación, pues mucho picante, mucho ajo, mucho no sé qué, mucha carne, pues produce unos síntomas u otros. Eso todo viene de conocimientos de su maestro Chan Chi que provenía de fuera del templo. Estamos hablando de los años 80. No desde dentro, sino ya son conocimientos de Shaolin, pero que ya estaban fuera del templo. Y la tercera, hierbas medicinales, que por eso él se fue a esa montaña. ¿Por qué? Porque es una montaña que tiene bastante altura y está lejos de centros urbanos. Entonces son plantas que no están contaminadas. Entonces, esas son tres razones. Sidejan también está asociado y relacionado y colabora con la Universidad de Hong Kong a nivel de neurobiología y a nivel de experimentos. Y profesores de la Universidad de Hong Kong van de vez en cuando para
Zanpanzai para la montaña, para hacer cursos de Qigong y todo eso. Entonces también le van dando un poquito de un respaldo científico. Porque muchas veces a lo mejor tenemos que ver que a lo mejor estos ejercicios que hacemos nosotros o ese masajeo de la parte interna o del tantien puede tener sus beneficios a nivel cerebral y a nivel físico. Lo que pasa es que muchas veces los parámetros de la medicina, a lo mejor, pues todo eso se obvia. No, o sea, no es que no exista, es que a lo mejor esos parámetros no están hechos para eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se pueden analizar. Como dentro de China, pues todo más abierto y es algo cultural, pues a lo mejor la Universidad de Hong Kong pues tiene un departamento solo para eso. Entonces sí que es verdad que a nivel de esa parte que estamos hablando de Sanko, de la medicina de la China, pues bueno, pues puede que tenga un respaldo. Y haciendo hincapié otra vez, volviendo al tema, lo importante es que primero lo que tiene que priorizarse es la práctica cotidiana y luego la segunda es darle un cuerpo teórico si quieres. Si no, no pasa nada, porque tú entiendes las cosas como son, lo que pasa es que no tienes un nombre porque no te lo han explicado de una forma más definida, pero tú entiendes lo que pasa en tu cuerpo, cómo te sientes y tu parte mental cómo es. El contrario que te lleva a la confusión, lo contrario te lleva a la confusión. Lees muchos libros, muchos artículos, tal, pero no tienes esa práctica. Entonces todo eso es como conocimientos que están en el aire y no sabes cómo tu cerebro los tiene que encajonar o estructurar. Porque es todo, esto no sé qué, pues vale, pues será así. Pues mientras que de la otra forma ya los asocias con sensaciones y con reacciones corporales. ¿Vale? Joaquín, ¿alguna cosilla? Sí, sí. Justamente yo todos estos conceptos de uña, lengua, pelo, lo había oído en tratados de tuina, masaje chino, reflexología podal, tema de acupuntura, y es justo lo que nos has explicado y nos has ilustrado también, José Carlos. Sobre el estilo en sí, hemos visto que hay un cuerpo técnico, unas dinámicas corporales. ¿Se estructura en base también al trabajo de formas? Eso. Muy poquitas. Ta Hong Chuan, Xia Hong Chuan, las típicas de Shaolin, lo que pasa es que no sé, son las originales de Si Pasó, las 18 manos de Buda, Ta Hong Chuan, el puño rojo, grande, el pequeño, pero son las mismas que se enseñan en Shaolin, pero de diferente forma. ¿Por qué? Porque en lugar de esos movimientos lineales tan bruscos de pum, pum, pues es todo mucho más circular. Se ve como la parte superior del cuerpo con la parte inferior del cuerpo está todo unificado en uno. O sea que en Shaolin se enseñan, aunque sean distintos estilos, las mismas formas. Sí. Porque yo pensaba Sí. que Dahon era un estilo. Pero bueno, igual que tú te vas a Xinyi Liu Hechuan, tú ves una forma en competición del campeonato de tal y tú lo ves entrenándolo en otro sitio, más Sí, tradicional. pero en El una movimiento es el competición. mismo, parece el mismo, pero la forma de Sí, ejecutar es diferente. ya. Pero eso entonces lo que indica es que la forma, según qué secta, etnia o grupo dentro de Shaolin, está interpretada de distinta manera y tendrán sus propios principios más o menos evolucionados, más o menos acertados, ¿o no? Cuando llegó Porque si es la misma forma, claro, mira, cuando llegó Side Jan al templo de Shaolin después de ver las películas como hemos comentado, Shaolin 1 y Shaolin 2, y es cuando no solo fuera en extranjeros, sino dentro de China hay un resurgimiento de tanto de Shaolin, luego le pasó a Bután y todo eso. ¿Qué pasa? Que en ese momento dentro del templo no había nada. Entonces hay que recopilar. ya. Hay que recopilar. Había escuelas fuera del templo que ya estaban haciendo wushu, pero lo que hay que hacer es recopilar y formar gente rápidamente. Entiendo. Entonces, hay un tratamiento, hay un periodo de recopilación de cultura, de forma y todo eso, pero muchas veces no se sabe de dónde recopilar, porque no tiene la gente. Es como Es casi como crear casi de la nada. O sea, porque tienes unos elementos que tienes que anastilosis, se dice en arquitectura, reconstruir desde la base. Es decir, tienes los elementos, las piedras por ahí sueltas y tienes que reconstruirlo con lo que te ha quedado. Sí, por ejemplo, mira, pues mucha gente, muchos oyentes habrán visto muchos vídeos de Shinji y desde fuera parece muy bonito, no sé qué, pero luego te fijas bien y las características intrínsecas del estilo no se dan.
lo del muelle, la curvatura de la espalda, cómo se desarrolla esa potencia, cómo se hunde el pecho, cómo se expande, cómo hay esa contracción, los pasos, cómo el talón poco a poco va avanzando, cómo hay ese enraizamiento en el suelo. Se ve la forma. Es igual, el movimiento es parecido, el desarrollo es totalmente diferente. Ya. Entonces, no es algo únicamente que haya pasado en Shaolin, ha pasado a nivel nacional en toda China. No, y pasa también en otras artes marciales. En karate pasa lo mismo. Hay un Claro, proceso de investigación porque se han perdido muchas cosas, las guerras, etcétera, fuentes, prácticas, cambios políticos que han hecho que se fomenten unas técnicas frente a otras, unos trabajos frente a otros. Ha pasado en todas partes. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando quieres, como son muchas tradiciones orales, incluso lo que decíamos, los libros no se entienden bien porque muchas veces aquí la gente cita libros de Tai Chi. Ah, pues esta, pero es que no sabes el contexto histórico. No, o sea, no te puedes llevar únicamente porque el corazón, no sé qué, porque el espíritu. Ya, pero es que tú no puedes estar aprendiendo a partir de un libro. Lo bueno que tenemos nosotros, que tiene su parte mala también, pero en la parte buena que es, pues que ha habido un legado dentro de una comunidad muy cerrada, pero ha habido un legado. A esa comunidad muy cerrada, lo malo que ha pasado, pues no ha podido tener contacto con otros estilos. Entonces, se podría haber desarrollado mucho más, manteniendo Estás hablando de Hui Min Chuan, ¿no? sí, de nuestros estilos, de la comunidad Hui. Lo bueno que es que nos ha llegado lo que es. Lo malo que es que no ha tenido ese contacto a lo mejor con las artes marciales, entonces a lo mejor pues esa potencialidad que podría haber tenido, pues no la ha desarrollado más, porque es una comunidad que hasta los años 80 o más todavía, hasta los años casi 2000, no se enseñaba ni a la mayoría Han. Entonces, como a partir de Masueli, de estudiante, uno de los pocos estudiantes de GGK, se queda intrínseca dentro de la comunidad Hui. No, no, Y permíteme otra pregunta. Volvemos un poco al tema de Xinji Ba. Cuando tú entrenabas en Xinji Ba, hemos visto que las formas pueden ser las mismas que otros estilos que se practican en Shaolin, pero en el día a día, en tus entrenamientos, se practicaba, por ejemplo, paidagón, se entrenaba con sacos, golpeos, con compañeros. ¿Qué tipo de otras prácticas, aparte de las meras formas o el entrenamiento formal, realizabais? pues mira, yo cuando entrenaba Shinjiba estuve en dos escuelas. Uh, con el discípulo del maestro de Xi de Chien y luego estuvimos con Wu Fan, que es el discípulo directo, es el heredero del estilo. Wu Fan, en otra escuela. Que no quiere decir que por ser el heredero directo del estilo vayas a ser mucho mejor que otra Mejor, persona. eso pasa en Wing Chun de Hong Kong, igual. Claro, eso únicamente que tu bisabuelo se apellidaba Wu y ya está. Tampoco quiero, pero vamos, que Es la realidad. claro, el entrenamiento de por sí, pues en la primera escuela que estuve, lo que pasa es que nuestro maestro estaba enfermo. Yo cuando llegué ya estaba enfermo, tenía un tumor cerebral y la verdad es que entrenábamos, venía, pero ya no estaba al 100% del entrenamiento porque tenía que hacerse pues, sus radioterapias en los hospitales, venía, no estaba bien. Entonces, pero vamos, el entrenamiento en sí era primero mucha técnica para asimilar el tipo de movimiento, trabajo con compañero de fortalecimiento y trabajo con árboles. Y luego lo que os digo, pues alguna forma, palo, todo ese tipo de cosas. ¿Y sparring? No, No practicáis sparring. no. Lo malo de estos estilos, que suele pasar en toda China, no solo en minoría, en Hui o en la mayor parte de los estilos, que no se hace sparring libre. Entonces, a lo mejor te pones con un compañero, vamos a probar esto, pero no hay una especie de un modelo, de un profesor que te vaya aconsejando, oye, pues esto deberías. Tienes que. En esta segunda escuela tuvimos un incidente porque uno de nuestros amigos, un compañero chino, que era de la etnia Hui también, porque en Henan también hay mucha gente, pero estaba en Shaolin, estaba en Xinjiang con nosotros. Entonces entrenaba en Xinjiang, llevaba mucho tiempo, le gustaba mucho, muy bien. Pero le daba mucho al drinking. Le daba mucho al drinking. Entonces,
¿Qué pasa? Que salió una noche, le habían invitado a una boda, a una despedida, bebió más de la cuenta y como en Denfeng, que es el pueblo que está cercano a todas estas escuelas de Kung Fu, pues la mayor parte, como está cercano, pues la mayor parte de la gente que te encuentras allí es practicante de artes marciales, sobre todo de sanda, de boxeo chino, de muy profesionalizados. Entonces bebió más de la cuenta, empezó a hablar que si tú no sabes, que tú estás haciendo algo que no tiene valor, que no sé qué, que yo vengo de tal estilo que es más tradicional. Bueno, pues le pusieron la cara como un mapa. Al día siguiente volvió a la escuela, pero vamos, morado, todos los ojos morados, la nariz rota, no sé qué, fatal. ¿Y qué se le ocurrió a la persona encargada? Pues decir, vamos a comprar unos equipos de sanda, de guantes de boxeo, espinilleras y todo eso, y vamos a empezar a hacer un sanda, que no era ni Shiniba ni era sanda, porque tampoco nadie allí sabía sanda. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que al final tienen estilos muy potentes, están muy bien, pero como ha pasado en toda China a partir de los años 80-90, nadie se ha procurado ni se ha preocupado de desarrollar la parte combativa de esos estilos. Es decir, oye, vamos a buscarle una aplicación marcial, porque no podemos vivir de solo de jueves que esto no sé qué, pues hay que entrenarlo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que pasa en las artes marciales chinas, que al final, en la aplicabilidad de las cosas, luego se hace una especie de sanda malo, que no es sanda, pero tampoco es tu estilo, y mezclas unas cosas con las otras. Y entonces a partir de ahí ya también me fui, porque dije, que yo para hacer sanda me meto en una escuela de sanda buena. Además que el sanda es súper eficaz. Entonces, para hacer una cosa que no es con una persona que no sabe cómo lo está enseñando, pues no. De todas formas, yo estuve solo año y medio más o menos en Shiva, entrenando en Shiva, y la verdad es que, bueno, pues aunque estuve año y medio, sí que es verdad que entrenaba 8 horas de media diarias. Y bueno, son experiencias. Son experiencias. Lo bueno también es tener un pensamiento crítico también, no solo en Shiva y nosotros lo que hacemos ahora es lo mejor, también en Shinji y en Shinji Liuge. En Shinji Liuge y en Shinji tampoco, la mayor parte de las escuelas tampoco hacen sparring libre, ni suave. Es que el sparring muchas veces el concepto es que tienes que salir con el ojo así morado y la nariz sangrando. No, tú puedes hacer un sparring súper suave, pero ya vas desarrollando otras facetas y vas entendiendo mucho mejor el movimiento y la forma de desarrollarlo. Porque no es lo mismo jugar a la pelota o al tenis contra la pared que jugar con otra persona. Pero tú entiendes mucho mejor la mecánica del tenis jugando contra otras personas. Entonces, desde un ámbito muy suave, pero muy despacio, poco a poco, pero creo que es una parte importante. Y es lo que también, pues eso, que vi que no faltaba esa parte. Claro, claro, José Carlos, porque estamos, tanto nosotros como nuestra audiencia, acostumbrados a hablar mucho de estilo tradicional, pero cuando llega el momento de confrontación, guantillas, etcétera, los estilos se desdibujan. Y es porque no ha habido durante el periodo de entrenamiento, de aprendizaje, la dinámica también de confrontación y aplicar las herramientas en el lenguaje del estilo. Y esto se da mucho. Justamente en la tarea más enciclopedista que ha hecho Oscar, revisaba una de sus fuentes y en la web, mucho de este estilo ahora tiene presencia también en Internet, con academias online, etcétera. Nosotros no sabemos de la calidad, pero sí que decimos que hacemos divulgación de que hay presencia en Internet. En el currículum, una de ellas, ahora no recuerdo cuál, no se finalizaba el estudio de la práctica de Shinjiba si el alumno no había interaccionado con escuelas de MMA, si no había ido a probar y demostrar ciertas horas de vuelo en la práctica más de cuerpo contra cuerpo, aplicando el estilo. Muy bien. Entonces, este punto que comentas ahora, José Carlos, ya para el final ya de nuestra entrevista y de esta conversación que hemos realizado de revisión sobre el estilo de Shinjiba, creo que es un punto clave que esperamos también comentarios de nuestra audiencia en YouTube. Nos podéis dejar vuestros comentarios y iremos contestando y continuando con este diálogo a partir de vuestras aportaciones. Pero realmente es un tema muy principal.
Y sobre todo, si queréis comentar alguna cosa más ahora ya en el cierre de este diálogo que hemos mantenido durante la sesión de hoy. Yo Por mi solo, parte, no. sí, Yo yo creo que lo que hemos he hecho como tratado hincapié, muchos puntos y que los oyentes tienen muchas cosas que analizar con lo que hemos hablado. sí, yo solo he dado una pequeña aportación y decir que no es solo la forma de trabajar o el sparring, sino también el trabajo con compañero. O sea, no es el sparring libre, pero sí trabajar con compañero. De ponerte con tu compañero. Está muy bien, por ejemplo, si hay oyentes que practican ya de por sí Shinji, pues que trabajen las primeras partes pues para la técnica, solos, ¿no? Los pasos principales y todo eso, la técnica. Pero luego es bueno que haya una presión, que esas técnicas las lleves dentro de un trabajo, todavía sin pasar al sparring, pero sí un trabajo con un compañero, cómo bloquea, cómo haces esa presión, cómo el compañero se opone a ese movimiento, que no dejes a la hora de entrar, no dejes a lo mejor partes de tu cuerpo vulnerables, que te cubras bien. Ese tipo de cosas que son muy básicas, una guardia, bloqueos, todo ese tipo de cosas es que te lo da el trabajo con el compañero. O sea, no puede caer todo en el saco de la imaginación, porque lo que decíamos, no puedes vivir de siglos pasados, de tener fama, de que ese estilo ha sido muy bueno. Tienes que vivir el presente. Y si queremos que estos estilos tradicionales perduren, porque como decía ayer viendo el vídeo de Salvador Sánchez, decía eso, que tiene un cuerpo filosófico, son estilos que tienen un cuerpo filosófico muy, muy, muy bueno y pueden aportar mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que es una pena que por esa falta de aplicabilidad la gente no lo vea útil. Yo sí que haría hincapié en eso, que dentro de, aunque sean otros estilos marciales, lo que los oyentes practiquen, que no sea sí, pero que sí que tengan un poquito de presión, no pasa nada. No pasa nada, hay que dejar el ego yo de la clase, el que más se lleva suele ser yo. Suelo ser yo, el que más. Y no por eso dejo de ser un instructor. Yo entreno y les enseño lo mejor que puedo, pero no hay nadie que sea Superman. Si no, yo estaría en MMA ganando 5 millones de dólares. Si fuera Superman, pues iría para allá a ganar dinero rápido. Pero como no lo soy, ahora, el instructor lo que tiene que intentar es sacar el máximo beneficio marcial de los practicantes, sin tener miedo que vean debilidades. Todos somos humanos. No pasa nada. ¿Vale? Ya está. Muy bien, pues José Carlos, gracias por esta reflexión final, que es justamente un buen cierre para el programa. Y también muchas gracias, Óscar, por todos los apuntes historicistas de arqueología del estilo. Creo que en el conjunto del programa vamos a aportar a la comunidad, a la hermandad, una panorámica sobre el estilo y a más lo estamos trayendo al presente y haciendo poco a poco biblioteca de los estilos tradicionales. A nuestra audiencia también comentar que tendrán en el cajetín de descripción de YouTube enlaces a muchas de estas fuentes que hemos ido comentando a lo largo del diálogo y también pues aprovechar para decir que suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita de las alertas. La periodicidad de publicación de este espacio de conversaciones va a ser más o menos quincenal y nos iréis encontrando ahí en nuestra presencia en los medios a través sobre todo de YouTube y agradeceros vuestra participación y nos emplazamos a otro episodio de Conversaciones en Hermandad de Shinji Liu He. Muchas gracias a todos. Gracias.